Buenos días, estimados padres. Aquí les dejo los datos de esta sesión. Niños, buenos días. Hoy es martes 18 de agosto del 2020. Hoy vamos a trabajar los fenómenos y los desastres naturales. Vamos a conocer un poquito su diferencia y cuáles de estos son propensos. Nosotros como peruanos somos propensos a este tipo de desastres, pero ¿a cuáles? Ya vamos a orar para poder comenzar con esta clase. Señor, muchas gracias por este nuevo día. Ayúdanos a comprender la clase del día de hoy. Bendícenos, Señor, en este tiempo. Te pedimos también por las personas que más lo necesitan, que estén enfermas o necesitadas. Provéeles, sánalos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan 3:21, el versículo de memoria de la semana dice: Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien, niños. Continúen memorizando, por favor, la palabra de Dios. Es muy importante que lo hagan. ¿Listo? Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. El propósito de la clase de hoy es que podamos identificar los fenómenos naturales que ocurren usualmente en el Perú. ¿Está bien? Vamos a ver varios, ¿no?, que pueden ocurrir en diferentes partes del mundo, pero sobre todo vamos a identificar aquellos que ocurren usualmente, ¿no? Es lo más común en nuestro Perú. Bien, los fenómenos y desastres naturales en la página 94, por favor, hagan pausa al video, a la clase y busquen su libro en la página 94 y vamos a comenzar. Vamos. Muy bien, niños, vamos a activar esta clase. ¿Cuál de las dos imágenes muestra un fenómeno natural y cuál es un desastre natural? Bien, antes de darles el concepto del libro, ¿no?, de qué cosa es un fenómeno natural y un desastre natural, pues bien, los fenómenos naturales, eh, pues ocurren normalmente, ¿no? Son las lluvias, ¿no? Por ejemplo, las lluvias, si ocurren aquí en Lima, ocurren en la selva, en la sierra, en la costa, y no hay ningún problema. Pero cuando ya es este fenómeno natural empiezan a correr peligro las personas, la fauna, la flora, ¿no?, la vegetación, los animales, las casas, empieza a haber pérdidas, pues ya es un desastre natural. Y vamos a ver aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí la gente está con su paraguas, otros pues ya se están mojando porque hay mucha lluvia. Este es un fenómeno natural, es algo normal, es algo natural de nuestro planeta, ¿no? Pero, ¿qué ocurre cuando hay demasiada lluvia? Cae demasiada y empieza el lodo, empieza a correr como si fuese un río. El lodo empieza pues a invadir las casas, a empezar a derribar árboles, viene con toda la fuerza, lamentablemente hay pérdidas humanas también muchas veces, y cuando pasa este desastre natural que es un huaico, lo que vemos aquí, ¿no? Este huaico, pues lamentablemente todo por donde pasó este río de lodo, de barro, pues se convierte está sepultado de barro, ¿no? Está sepultado, todo está enterrado. A veces hemos visto carros, camiones enterrados, sepultados por el barro. Y es muy difícil cuando se seca de poder liberar a las pistas también se llenan de barro, de lodo por los huaicos. ¿Está bien? Y es muy penoso cuando ocurren porque lamentablemente nosotros los peruanos, bueno, algunos de nosotros hemos construido de repente nuestras casas o nos hemos ido a vivir cerca a los cerros o cerca a por donde justamente caen estos huaicos y ocurren estos desastres. ¿Ya? Muy bien. A ver, vamos a escuchar el concepto que el libro nos trae.
Dice, en el Perú se producen diversos fenómenos naturales. Las garúas, aquí en Lima, garúa, no llueve, garúa, o sea, pequeñas gotitas y caen desde el cielo y mojan, a veces rocían, a veces humedecen nada más la pista, pasa unas horas después de haber garuado y ya se secó. Pero lluvias también hay en el Perú, en la selva sí llueve, porque después de una hora de lluvias en la selva vas a encontrar riachuelos por doquier, por las pistas, en el mismo río se eleva el caudal del río, etcétera. Pues hay vientos, ¿no? Son fenómenos naturales, los vientos, las granizadas en la sierra, las heladas en Puno, por ejemplo, el friaje y los sismos, sobre todo. Acá tenemos un montón de sismos que nosotros lo conocemos comúnmente como temblores o terremotos, ¿no? Entre otros, cuando estos dañan el ambiente o a las personas, cuando estos fenómenos naturales empiezan a dañar al ambiente, a las personas, a los animales, a las plantas, ¿no? Ya dejan de ser fenómenos naturales, vienen de allí, pero se convierten en desastres naturales, ¿ya? Por ejemplo, ante la presencia de una intensa lluvia se origina un huaico, justamente lo que le decía, o una inundación, ¿no? Inundaciones pues se llegan a dar, por ejemplo, en la selva bastante, ¿no? Es por eso que en algunas comunidades selváticas sus casitas son elevadas, sus casitas de madera las han construido elevadas por si hay justamente inundaciones, ¿ya? Y los huaicos pues suelen ocurrir mucho en Chosica, ¿no? Y Chosica está pues repleto de casitas, de casas, de hogares cerca a los cerros y lamentablemente cuando hay intensas lluvias y cuando desciende este barro, este lodo, arrasa con esas casas y se ocurre el desastre. Muy bien, niños. A ver, según lo que hemos podido conversar en este tiempo de la clase, seguramente tus papás te pueden comentar sobre esta pregunta. ¿Qué fenómenos ocurren usualmente, o sea, comúnmente? ¿Qué es lo que en estos últimos años, en estas últimas décadas, de repente padres ayuden a sus niños, han venido ocurriendo en el Perú? Vamos a pintar. A ver, huracanes usualmente pues vienen de los ventarrones, ¿no? De las lluvias y el viento y empiezan a generarse fuertes vientos, ¿no? Con unas velocidades impresionantes y empiezan a arrasar, a arrancar árboles. Eso no se ve y no se ha visto en el Perú. Así que los huracanes no. Así como esto, como lo que acabo de comentar de los huracanes, quisiera que ustedes también padres puedan trabajar con sus niños explicándoles de una manera pues de acuerdo a lo que ustedes tienen en conocimiento, ¿no? ¿Qué es un tsunami? Y si de repente tenemos noción o recuerdo si ha ocurrido o no, heladas, estamos hablando del Perú, ¿sí? De los sismos y de las erupciones volcánicas. ¿Cuál de estas cuatro, o las cinco, perdón, o dos de ellas, no sé cuántas, son las que ocurren usualmente en el Perú? Ya, les voy a dar un tiempito, pónganle pausa a la clase y pinten las que ustedes creen que y las que ustedes conocen que han sido ocurridas aquí en el Perú. Vamos, pausa entonces y los espero. Muy bien, chicos. Entonces, los huracanes, ya les mencioné, pues no son recurrentes aquí en Perú, no hay, no existen, no hemos escuchado sobre huracanes aquí en Perú, en otros países del mundo sí. Los tsunamis son una consecuencia de los terremotos. Nosotros, gracias a Dios, bueno, sí somos un país sísmico, eso es cierto, pero no estamos en constante terremoto. Siempre se registran pequeños movimientos de tierra, ¿no? Pequeños temblorcitos, por decirlo así. Cada cierto tiempo, cada ciertos años ocurren terremotos, ¿no? Entonces, normalmente después de un terremoto viene un tsunami, ¿no? Y siempre hay una alerta de tsunami de los países que están cerca al mar, que tienen mar, siempre hay una alerta de tsunami por si acaso, ¿no? Pero puede ser que se forme un tsunami después de un terremoto.
pero gracias a Dios aquí en Perú no ha ocurrido todavía. Así que no lo vamos a pintar. ¿Ustedes lo pintaron? A ver, vamos a ver sus respuestas después, ¿ya? En cambio, las heladas sí, las heladas ocurren constantemente en el tiempo de invierno en Puno, ¿no? En Puno, en la sierra, ¿no? Usualmente ocurre ahí y siempre se hacen campañas solidarias para poder llevar frazadas, ¿no? Para poder llevar abrigos, ropa abrigadora a estas zonas donde hay heladas, ¿no? Estas heladas son muy intensas y los niños, los adultos son en esas zonas muy pobres, no tienen los recursos necesarios para poder sobrevivir ante estas heladas, los animales se mueren, se congelan, las plantas, las siembras, todo lo que hay en esa zona se echa a perder por estas heladas, ¿no? Así que las heladas sí ocurren usualmente aquí en el Perú. Bien, los sismos ya lo dije, ¿no? Los sismos ocurren constantemente, ¿no? Los temblorcitos, los grados de fuerza, de magnitud, van dependiendo de cuán profundo ha sido ese pequeño impacto o remesón de tierra, ¿no? De placas de la tierra debajo en lo profundo, en las profundidades de donde estamos nosotros. Empieza a moverse la tierra y si está bien cerca a la superficie, pues va a ser más fuerte, ¿no? Entonces, nosotros sí tenemos constantemente movimientos sísmicos, ¿no? Por eso tenemos un calendario a nivel nacional de poder practicar nuestros simulacros. Lamentablemente por el COVID, hoy en día hemos dejado de practicarlo, tenemos la noción, lo podemos poner en práctica porque hemos practicado bastante como nación, ¿no? Pero sí debemos siempre estar atentos y alertas porque somos un país sísmico. Ya han habido terremotos, yo he participado, yo he sido testigo de uno de estos terremotos, ¿no? Hace muchos años ustedes no habían nacido, sus padres de repente han participado en otros que han sido muy fuertes y muy devastadores, porque han habido muchas vidas que se han perdido. Ya cuando hay un sismo no nos debemos reír, serios pero calmados y poder seguir el protocolo de un simulacro, ya para poder evitar accidentes y pérdidas humanas. Y obviamente las erupciones de volcanes, nosotros tenemos volcanes aquí en Perú, pero básicamente están inactivos, ¿no? Y si en algún momento algún tipo de, de algún tipo de movimiento, algún tipo de querer erupcionar un volcán, se han dado, pero así leve, ¿no? Donde usualmente ocurre esto es en Chile, por ejemplo. Ahí sí hay erupciones volcánicas, ¿no? Los volcanes están activos y suele ocurrir. Pero como nosotros estamos en Perú, tenemos volcanes pero inactivos. Así que vamos a quedarnos con las heladas y los sismos, que son los que usualmente ocurren en nuestro Perú. Bien, vamos a completar este crucigrama y descubrir la palabra resaltada, ¿ya? En este caso, la palabra resaltada está atravesando todas las letras, ¿sí? Y vamos a completarla al final de la clase. A ver, la letra A. Presencia de grandes cantidades de aguas ocasionadas por la lluvia. Bien, la lluvia, hemos dicho, no es un desastre natural. El desastre natural es lo que produce justamente la lluvia. ¿Qué es? Vamos a nuestro crucigrama y la letra A. ¿Ya lo tienes? A ver, ponle pausa a la clase y piensen. Antes de darle la respuesta, piensen y después vamos a ver si acertaste o no acertaste. Pausa. Muy bien, me imagino que ya lo tienes la respuesta, por eso pusiste play. Y la respuesta es inundación. ¿Lo tenías? Muy bien, ahora vamos a la siguiente, a la letra B. Igual le pones pausa para que tomen su tiempito y vean qué palabra es, ¿ya? Fuegos destructivos en bosques, selvas, etcétera. Fuegos destructivos. A ver, pausa la clase.
Muy bien, los fuegos destructivos. Incendios, ¿no? A esto le llamamos incendios forestales. Bueno, en este caso no estamos hablando únicamente del Perú, estamos hablando de desastres naturales en el mundo, ¿no? Estos incendios se dan forestales, se dan usualmente donde hay bosques inmensos, pero que poco a poco van perdiendo, pues se van secando, ¿no? Y el mismo sol, el mismo, por ejemplo, en Australia hace poco hubo un incendio forestal, ¿no? Y ocurre usualmente en Australia porque hay demasiada cantidad de calor de sol y las plantas secas pues rápidamente se desprenden y arrasan con todo este incendio forestal. Ahora, fuertes movimientos de la corteza terrestre que se originan desde el interior de la Tierra, en la profundidad de la Tierra, ¿no? Ya lo hemos dicho. Ponle pausa a la clase y escríbelo. Sí, muy bien, chicos. Sismo, los sismos, ¿no? Cuando hay fuerte remesón, movimiento desde la profundidad de la Tierra, pueden ser temblores, que son de grado menor, y terremotos, que son de grados que sacuden muy, muy fuerte la Tierra, hasta en México hace poco hubo un terremoto, ¿no? Y de verdad se cayeron muchas casas, edificios, ¿no? Y justamente veíamos a una de las mascotas de los perritos que salvavidas, ¿no? De la perrita Dolly, que ha ayudado a poder rescatar a las personas que quedaron debajo de los escombros, los sismos. A ver, sigamos. Tierra, piedras y vegetación que se deslizan rápida o lentamente cuesta abajo, ¿no? A través de las lluvias empiezan a humedecer la tierra y poco a poco van arrasando con las piedras, la vegetación, la tierra, que se deslizan rápida o lentamente. Parece lento, pero en realidad va con mucha, mucha fuerza y es deslizamiento, ¿no? Esto ocurre porque la zona afectada empieza a ganar humedad, humedad, y encima de esta zona que está llenándose de humedad se vuelve inestable por el peso de los árboles, de las rocas, y así como cuando nosotros nos subimos a un tobogán, por ejemplo, en la cima del tobogán, si yo me siento y me voy a un poquito, avanzo un poquito más, ¡boom!, me voy a ir, me voy a deslizar, ¿verdad? Así también poco a poco van llegando a la tierra hasta que ya no soporta y empieza el deslizamiento y lamentablemente arrasa con todo lo que encuentre a su paso. Seguimos. Ausencia de lluvias. Esto ocurre cuando, por ejemplo, esto ocurre mucho en África, ¿no? Hay zonas donde hay mucha, mucha lluvia, pasa otra temporada, otra estación, y hay escasez de lluvias, ¿no? A esto que le llaman sequías, ¿no? Es cuando ya los animales están al borde de morir, ¿no? De perder su vida, pero justo llega la lluvia, ¿no? Si no hay lluvia, es sequía, ¿no? También las personas pueden morir por lamentablemente este desastre natural, ¿no? La sequía. Entonces, vamos a ver esta palabra que está atravesando todos estos desastres. Aquí está el cursor y acá dice, ¿no? Y acá falta completar algunas palabritas y obviamente la palabra eh, oculta es desastres, los desastres naturales. Completen por favor, chicos, pónganle pausa para que se puedan ver de que todo está completo. Pausa por favor. Muy bien, niños. Bien, ahora en el cuaderno vamos a escribir lo siguiente. No lo vamos a hacer en una hoja aparte, lo vamos a hacer en el cuaderno. Evidentemente ponemos la fecha, ponemos los desastres naturales y colocan lo siguiente, ¿no? Escriban en una hoja, dice aquí, pero es en el cuaderno, ¿ya? En el cuaderno. El nombre de dos desastres naturales y los fenómenos que lo originan. Los fenómenos naturales que pueden ser la lluvia, ya hemos dicho, ¿no? Y otros más. Pero ellas originan los desastres naturales. Bien, ¿qué desastres naturales quisieras investigar? Pones dos y escribes qué fenómenos lo originan. En el cuaderno, por favor. Si tienes fotos de estos desastres naturales, lo pegas también en esa parte de tu cuaderno.
Dos preguntas para ti. ¿Qué sabía sobre los desastres naturales? ¿Anteriormente tú sabías algo de los desastres naturales? ¿Sabías o no sabías? O así un poquito. Bueno, esta pregunta es muy buena que te la hagas a ti mismo porque a partir de ahora ya sabes, ya puedes diferenciar, identificar a los desastres naturales y más a los desastres que suelen ocurrir aquí en Perú. Ahora, ¿para qué me sirve aprender sobre fenómenos y desastres naturales? Pues bien, es importante, a ver, ustedes primero pónganle pausa a la clase y respóndanse a esta pregunta. Vamos. Bien, chicos, a ver, ¿para qué me sirve aprender sobre los fenómenos? Bien, para los fenómenos es importante poder encontrar cuáles son los que existen en nuestro Perú, ¿no? Porque después de estos, si vienen con mucha frecuencia y con mucha fuerza, se convierten en desastres naturales, ¿no? Y podemos ver algunos desastres naturales en nuestro Perú, ¿no? Que debemos tener mucho cuidado, más y sobre todo nosotros como costeños, como limeños, sobre los sismos, ¿no? Más que cualquier otro desastre natural, los sismos son los que tenemos que tener muy en cuenta. Y el Perú lo sabe porque, como les dije anteriormente, nosotros, desde el año pasado hacia atrás, hemos ido practicando hasta en el colegio, en diferentes tiempos, diferentes horarios, sismos, simulacros, ¿no? Simulacros sobre los sismos, sobre terremotos, posibles tsunamis, etcétera, para practicar de qué manera nos deberíamos evacuar de nuestros hogares, del lugar donde estamos trabajando, el lugar donde estamos eh, en ese momento donde nos agarra el sismo, ¿no? Entonces sería bueno que los padres, ustedes padres, puedan conversar con sus hijos con el fin no de asustarnos, niños, por favor, no se asusten, ¿no? Esto es parte de nuestra vida, de nuestro planeta, son desastres naturales, pero nosotros como personas pensantes, inteligentes, podemos poner en práctica también en medio de esta pandemia que estamos sufriendo como Perú, eh, podemos también estar alertas y atentos a cualquier tipo de desastre natural. Que Dios nos bendiga en este tiempo de pandemia, que Dios nos guarde como nación, que Dios guarde a tu familia y a cada uno de ustedes, niños. ¿Ya? Nos vemos la próxima clase. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno de ustedes. Chao.